Pues no, sí, que me he quedado con la mano levantada y que luego quiero pasaros por el chat una cosa que he escrito de cómo se podría escribir un prompt robusto, porque sí, eso tiene sentido, aunque indudablemente hay que poner el acceso al LM por encima, el rol, o sea, darle el acceso mínimo a los usuarios, lo que es el basado en roles, el acceso, porque si no, estás vendido. Pues, Pero sí, pero ya tengo la mano. pues así que es verdad que el diseño de un buen prompt es importante, es muy importante. Y además, os recomiendo también en sistemas en los que recuperas información, lo que hemos visto, pues que, vale, pues que son muy buenos candidatos, por ejemplo, pero que alguien puede haber introducido algo que no se debe. eh, si en información que nosotros, por ejemplo, esperamos que sea una pregunta de un usuario, viene información relacionada con roles o cosas raras, tendríamos identificado una pregunta maliciosa, ¿vale? Incluso lo podríamos extender en igual que clasificábamos ese spam no spam, podríamos clasificar un malicioso no malicioso, ¿vale? Y tener pues, posiblemente un clasificador semántico, ¿vale? Vale. Entonces, fuga de datos, evidente, pues puede venir de varios sitios, ¿vale? Problema. El modelo. Bueno, en este caso, sí que es verdad que si estuviésemos en un fine tuning o dentro del entrenamiento de un modelo, tendríamos que tener cuidado con esto, porque podemos encapsular pues, datos sensibles en el entrenamiento y al final eso se puede reproducir pues, con prompts específicos, ¿sabes? Entonces, en este caso hay que tener cuidado no solo porque estabas compartiendo información entre usuarios, por ejemplo, sino si tocas un modelo, pues tienes que tener cuidado con qué lo tocas, ¿vale? Es decir, por un lado, luego hemos hablado pues, del filtro de datos entre usuarios, que al final es arquitectura, ¿vale? Y sí, Enrique. Esto que comentas del fine tuning, un ejemplo podría ser que le dieras ejemplos de código fuente para entrenar a la IA, por ejemplo, a programar mejor y que en esos trozos de código fuente saliera, por ejemplo, la contraseña de una base de datos y entonces al entrenarla se la está memorizando y luego cualquiera le puede preguntar por la contraseña y seguramente te la va a soltar o algo por el estilo. Sí, para mí sí. O si no, o sea, porque claro, tampoco va a ser consciente de tengo esta contraseña, pero imagínate que le pides un ejemplo para conectarte a una base de, pues eso, a un HBase, por ejemplo, y que existiese con contraseña y tal, y que el ejemplo te lo dé con la contraseña, por ejemplo. ¿Sabes? Ok, gracias. Vale. Entonces, al final es lo de siempre. Si hay fuga de datos, se están exponiendo pues información que no se debe exponer, ¿vale? Y ese es el problema, ya sea a sabiendas, ¿vale? Como con el juego que estábamos viendo, o sin saber, pues por un fallo, por un fallo nuestro que existe, ¿vale? Por eso no toda fuga viene del modelo, sino que viene de la arquitectura, ¿vale? Y muchas veces los sistemas no solo almacenamos conversaciones, sino que tenemos las fuentes de datos, las conversaciones, el feedback, información que viene de las tools. De repente, cuando lo quieres ver, el sistema tiene muchísimo que gestionar y en función de la sesión, por ejemplo, pues a lo mejor la información hace mucho daño. Vale. Entonces, lo dicho, vienen muchas del diseño y no tanto del modelo. ¿Vale? No voy a entrar mucho a agentes y a uso de tools, ¿vale? Porque entiendo que lo veis en el siguiente tema, pero al final esto es el cambio de paradigma, es decir, que la tecnología siga avanzando y ya no sea únicamente un modelo de lenguaje, sino que actúa y cada vez le damos más autonomía. Y el rango ahora es acceso a tools y a procesos externos y vamos, prácticamente integrarse en un uso del día a día de una compañía, pues una instrucción vamos, una instrucción maliciosa ya no es una respuesta no esperada a una información mal recibida, sino que es una acción en otro sistema, ¿vale? Entonces, al final, el tener la capacidad de consultar datos sensibles, ¿vale? Pero la acción de la consulta, de enviar un mensaje, de ejecutar una operación, o directamente, ¿sabes? Estamos siempre pensando en recibir, dar información, pero puede ser modificar un registro, modificar una información, ¿sabes? Modificar un pedido,
sea, es muy serio, ¿vale? Entonces, cuanta más autonomía le damos a nuestro sistema, pues nuestro riesgo es mayor. Entonces, nuestro red teaming, por lo tanto, también tiene que cubrir este uso de, vamos, este tipo de arquitecturas, ¿vale? Entonces hay pues mucho que evaluar y sobre todo ver pues, a qué se llega, a qué no se llega y qué tolerancia al error tenemos. A lo mejor hay proyectos muy bonitos que partes de la arquitectura de momento no se pueden llevar a cabo porque un error sería tan crítico que no se puede llevar a cabo. Vale, perfecto. Vale. Entonces, aquí vemos otra cosa. ¿Vale? Entonces, la salida del modelo, pues al final, con esto que estamos hablando, debería de tratarse como un posible input malicioso. ¿Vale? Entonces, lo que deberíamos es tratar de identificar si estamos ante uno de estos mensajes o ante uno de estos tipos de información, ¿vale? Porque no podemos permitir ni recibir información maliciosa ni disparar pues, acciones no validadas, ¿vale? Entonces, ahora, nuestro primer problema no es que el modelo quiere hacer daño, sino que nuestro sistema muchas veces tiene un flujo en el que se presupone, que realmente lo has diseñado así, que recibes una salida que tiene una determinada forma, un determinado valor y una determinada intención, y por lo tanto tú lo que estás haciendo es confiar en la salida. Totalmente, ¿vale? Por eso aparece este concepto de validar la salida, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos en la entrada, pero claro, la salida de un sistema es la entrada de otro, ¿vale? De un sistema o incluso o si es el final, pues a mayores, ¿vale? Vale, esto lo hemos ido repasando, ¿vale? Pero es una confusión relativamente frecuente, ¿vale? Es decir, qué ataques van al comportamiento del modelo, qué ataques van a la aplicación, ¿vale? Tratando, pues en este caso, por ejemplo, con prompt injection, la mezcla de datos e instrucciones, que una fuga de datos puede venir de modelo de arquitectura, tocamos dos palos, que acción insegura viene de uso de herramientas. Entonces, lo importante es qué viene del modelo, qué viene de la arquitectura, qué viene de la operativa, qué viene de los, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, pues identificar cuando el modelo está pues, alineado, pero la arquitectura permite fugas o no, y tenemos acciones no autorizadas y este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, no analizamos solo el modelo, como decimos siempre, analizamos el sistema completo, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vale. Pasemos por aquí relativamente rápido, ¿vale? Estos serían un poco los pasos, ¿vale? Pero son más o menos evidentes. Si lo quisiéramos ver como un proceso, ¿vale? Es decir, pues si tenemos que definirlo, pues lo definimos. Primero, qué objetivos queremos proteger, amenazas, ¿vale? Es decir, luego, qué zonas tenemos susceptibles de recibir un ataque, ¿vale? ¿Qué ataques vamos a llevar a cabo y cómo? Luego vamos a ver resultados y qué vamos a en cada caso. Luego vemos severidad e impacto, porque muchas veces no es solo, pues tenemos un ejemplo del que estábamos viendo antes, no es solo que me dé la contraseña o no, sino si te está diciendo las reglas que tiene, o sea, evidentemente no es o blanco o negro. Ahí tienes un gris bastante interesante, ¿vale? Y evidentemente esto es iterativo, ¿vale? Entonces, nada más. Simplemente estos procesos no suelen ser pruebas puntuales, ¿vale? Sino que se tiene que convertir en un proceso continuo, ¿vale? De descubrimiento, de ir corrigiendo, de reevaluar, ¿vale? O sea, todos los OpenAI, Anthropic, todos tienen su propio departamento, ¿vale? Evidentemente, eh, como sabemos y como hemos visto en otros ámbitos, ¿cómo podemos llevar a cabo este flujo? Pues con humanos, ¿vale? ¿Qué aporta el humano? Pues, ¿qué tenemos? Pues que es creativo, que tiene intuición, que tiene capacidad para detectar casos sutiles. Entonces, al final es que los humanos encuentran fallos que todavía no están en los benchmarks, ¿vale? Esta es un poco la idea que yo saco de esto que aportan los humanos, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que es capaz de identificar posibles problemas que aún no han aparecido y por lo tanto son susceptibles a que un ataque real los lleve a cabo, ¿vale? Un ataque real no automático, por ejemplo, un automático quizá podemos pensar que tiene como más complicado llevar a cabo ese tipo de ataques, ¿vale? Entonces, pues bueno, al final, bueno, pues tiene sus cosas, ¿vale?
Problema de equipos de humanos, tiempo y pasta, como siempre, ¿vale? Pues si tuvieras capacidad infinita, sería maravilloso, pero no se quiere, ¿vale? Vale. Automatizado, pues nos podemos imaginar cómo es. Al final, generas ataques sintéticos, ¿vale? Y evidentemente esto escala, ¿vale? Entonces, vas a tener un dataset de ataques amplio y sobre todo, pues puedes tener 24/7 intentos sobre estos ataques que has definido, ¿vale? Sí. Entonces, vas a tener una batería para analizar, para recibir resultados, para comparar, para lo que quieras, ¿vale? Entonces, pues es muy útil. ¿Vale? Pero desde desarrollo, pues, este tipo. Vale, entonces, aunque evidentemente no tiene la capacidad de un humano, pues no siempre vas a detectar los casos más sutiles o una novedad, pero sí que es una buena opción, incluso pues para eh, evaluación criminal, la optimización y también expertos humanos quizá para detalles o profundidad, una profundidad completa. Vale. ¿Y Enrique? ¿Podrías poner a otro LLM haciendo esa labor de tarea automática? Claro. O sea, cuando hablamos de tarea automática, en este caso, hacemos referencia a LLMs. Vale. Sí. No, que como decías de pruebas sintéticas, una batería de pruebas sintéticas y tal. Sí. O sea, tienes dos opciones, ¿vale? O sea, por lo menos como lo veo ya más relacionado con los benchmarks. Puedes tener conjuntos controlados, ¿vale? Donde, por ejemplo, por semántica, tú lanzas una información vamos, a un modelo, recibes una respuesta y cuanto más se parezca a la respuesta esperada, pues tiene un score, ¿vale? Entonces, eso sería pues una prueba automática sin utilizar más que un LLM, que es el que recibe, el que genera la respuesta. Pero aparecen también sistemas, por ejemplo, como el que vamos a utilizar hoy, en el que aparecen tres actores, un atacante, un receptor y un juez. Y cada uno de los tres es un LLM. A eso me refería. Que si podías coger a una IA, conectarle a la otra y decirle, oye, mira, hacerte pasar por un usuario, intenta sacar información, investiga por internet, busca otros casos, busca cosas que hayan funcionado en el pasado, pruébalas, no sé qué, tal, y ponerle en el papel de atacante. Y dejar que sea ella la que investigando otros casos o lo que sea, o con su creatividad, a ver si intenta romperlo. Eso es. Entonces, vamos a ver que vamos directamente a empresas que se dedican a esto y tienes frameworks en los que puedes definir cada tipo de ataque y cada tipo de daño infligido y directamente puedes crear un conjunto de pruebas directamente. Ya, ¿Vale? Vale. Entonces, eso lo tendrías que extrapolar a tu propio sistema. Vale. vale. Vale, perfecto. Siempre que se habla de tareas costosas, humanas, caras y tal, bueno, supongo que siempre puedes automatizarlo con un LLM, enseñándole lo que tiene que hacer, diciendo y que lo repita, yo qué sé, ese no se cansa, lo va a repetir miles de veces al día sin ningún problema y lo va a hacer tal cual como tú le has enseñado que lo haga. Entonces, entiendo que las agencias estas que se especializan, como dices tú, en seguridad y tal, estarán también automatizando todos sus procesos con LLMs. Claro, sobre todo pasas a tener un sistema mixto muchas veces, ¿vale? Dices, vale, yo no puedo hacer revisión de 3 millones de casos, pero sí que puedo tener una revisión de 300, el resto pues utilizando LLMs y luego un score utilizando un dataset controlado. Entonces, al final tienes como los tres enfoques, ¿sabes? Haces una especie de sample representativo y pues como cuando haces una encuesta, bueno, pero encuesta de verdad en la sociedad y recibes un resultado, ¿sabes? Que dices, vale, no he preguntado a los Ya, ya, X millones, pero tengo pues de forma representativa qué está pasando por aquí. ¿Sabes? ya. Bueno, pues luego vemos el ejemplo que me parece muy interesante. Y además, es o sea, que parece que son empresas que fuesen mías, pero no nada que ver. Pero sí que tiene documentación y me gusta mucho cómo está organizado y me parece que da una visión muy, muy sencilla para ver qué hay y si quieres mirar un tipo concreto de ataque, en qué consiste y tal. Entonces, a mí me parece interesante. Y, bueno, eh, vale, perfecto. Entonces, en referencia a lo que estamos hablando, al final, lo que tenemos aquí de benchmark, pues es evaluar pues, algo concreto, ¿vale? Pues velocidad, sesgo, esto vemos. Entonces, son útiles porque tú con esto sí que puedes comparar dos modelos sobre una misma información, ¿vale? Este tipo de cosas pues también aparecen en la ficha de relación de los modelos cuando vemos que el dataset X tiene un score y GPT-4 tenía esto y GPT-5 tiene esto, ¿vale? Pues muchas veces no son solo cognitivos, también a veces son por este tipo de cosas, ¿vale? Entonces hay un problema, eso sí, que hay un límite bastante claro, pues que ni son ataques reales ni tienes, pues, no es un ataque activo, ¿vale? Entonces, al final, con este tipo de conjuntos estás midiendo pues síntomas,
¿vale? Sobre un conjunto de ejemplos que está definido. Entonces, entre eso y la búsqueda activa de nuevas formas de hacer fallar el sistema, pues bueno, es diferente. Por eso sí que conviene utilizar estos benchmarks, pero como hemos dicho, igual que o sea, tener un sistema mixto. ¿Por qué? Porque solo estás cubriendo parte del red, ¿vale? Entonces, este punto es bastante importante porque muchas veces no sabemos cómo definir cuándo se ha llevado a cabo un ataque de forma satisfactoria, ¿vale? Entonces, lo que necesitas son métricas útiles, ¿vale? Entonces, se suelen dividir en estos conceptos, pero incluso dividiendo así, a veces necesitas una tasa de éxito binaria y a veces necesitas que sea una escala numérica, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues dependiendo del problema que estés midiendo, muy probablemente tienes que utilizar un booleano o un float, ¿vale? Entonces, que lo que va a representar es si se consigue o no lo que se busca, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Eh, también severidad, tienes que tener tu propia escala de severidad en tu sistema, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de facilidad, lo que estamos intentando ver es el atacante lo puede replicar de forma sencilla o no, ¿vale? Es decir, replicar a nivel de esfuerzo, ¿vale? Es decir, el esfuerzo o sea, necesita mucho esfuerzo, ¿vale? Perfecto. En relación con esto podemos hablar de si se puede reproducir o no, es decir, si el fallo ocurre una vez o si cada vez que recibe un ataque ocurre o no, o si es estable o este tipo de cosas, ¿vale? Y evidentemente el impacto, ¿vale? Que está relacionado con la seguridad, ¿vale? Perfecto. Vale. Muchas veces pues, es interesante por familia de ataque ver si hay vamos, una tendencia pues, a fallar en determinados tipos. Vale. Perfecto. Ahora, en cuanto a frameworks modernos, ¿vale? Lo que van a hacer estos frameworks es que estas pruebas se puedan llevar a cabo, ¿vale? ¿Cómo? Como os he comentado, utilizando LLMs que permiten lanzar ataques y relativamente masivos, ¿vale? Eh, porque tú provees de los modelos, por lo tanto, si son masivos, en tanto en cuanto tú seas capaz de hacer las llamadas en un determinado rango de tiempo. Sabemos que tenemos limitaciones en ese sentido, ¿vale? Entonces, un ejemplo, y es el que vamos a utilizar hoy para ver esto un poco, eh, para tocar un poco con las manos, es Victim, ¿vale? Eh, está desarrollado para retina asociado a inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, son bastante útiles, ¿vale? No voy a entrar mucho más a detalle porque lo vamos a ver ahora. Vale, vamos un pelín mal de tiempo, pero creo que nos va a dar, ¿vale? Si no, me salto un poco. Vale. Vale, entonces, recapitulando cosas que hemos ido comentando. ¿Se pueden mitigar las problemáticas en el entrenamiento? Entrenamiento sabemos que en principio no depende de nosotros, más allá de un posible fine tuning, pero vamos, no es el core, ¿vale? Y sí que se puede mitigar. ¿Cómo? Tenemos el aprendizaje por esfuerzo, todos sabemos lo que es, cómo utilizamos, cómo se utiliza humanos, pues al final con el feedback humano pues sabemos que penaliza las respuestas inseguras o básicamente que favorece comportamientos más alineados con las formas que se deben. Y en línea de esto realmente está en constitucionalidad y que al final vas a marcar tú, como vimos, los principios explícitos y vas a estar guiando el comportamiento del modelo, ¿vale? Entonces, evidentemente, esto va a ayudar incluso a la revisión de sus propias respuestas, ¿vale? ¿Con esto qué conseguimos? Pues aquí tenemos mejorar el modelo base, ¿vale? Y entonces conseguiremos que poco a poco las respuestas dañinas vayan bajando, ¿vale? Entonces, evidentemente, no eliminan por sí solas los riesgos de tu implementación ni de tu pipeline, ¿vale? Pero sí que es verdad que estos avances van a ayudar a que el modelo sea, pues sea más fiable, ¿vale? Pero bueno, la seguridad de tu sistema tiene que evaluar aparte, ¿vale? Perfecto. Vale. Y evidentemente, vale, todo esto lo hemos ido comentando. Vale, no tenemos que validar fuentes externas. Vale, perfecto. Sí que me interesa la parte de guardar aires, que evidentemente políticas, de herramientas, pues comentábamos vale, validaciones de outputs, también de inputs, prompt de sistema claro, por ejemplo, que una compañera comentaba antes, pues yo tengo un prompt ya diseñado, vale, pues eso es un prompt interesante de ese sistema, clasificadores, ya sea por spam, por contenido malicioso sí o no, filtros previos, ese tipo de cosas.
¿vale? Todo esto lo hemos ido comentando a lo largo de la revisión y debería de estar. Vale. ¿Preguntas? Veo algo en el chat que no había visto. Vale. Veo que es una pregunta de hace media hora, no sé si Bea preguntaba cómo se detectan las instrucciones maliciosas, ¿vale? Entonces, el atacante lo que va a intentar es que sea lo más liviano posible, ¿vale? Como enfoque fuerza bruta, por ejemplo, una petición que evalúe ese mensaje que lleva. Este mensaje requiere información o está intentando hacer cambios sobre el sistema, ¿vale? Por ejemplo, para mí, clasificadores, si tú eres capaz de tener un conjunto en el que yo soy un dataset que hablo, vamos, un dataset, soy un sistema que respondo preguntas de fútbol. Vale, perfecto. Pero entonces, lo que es correcto es que me hagan preguntas de fútbol. Si me hacen una pregunta y en parte de la pregunta hablan de un cambio de rol, de un cambio de tal, evidentemente, o sea, semánticamente se va a separar, ¿vale? Por lo tanto, voy a ser capaz de clasificar esa pregunta en maliciosa y la voy a descartar. ¿Me conviene ser muy riguroso descartando? Probablemente no, porque cuantos más falsos positivos tengas, tu sistema tiene un problema. ¿Vale? Esto es como cuando lo que comentábamos de tener un clasificador para daños en ámbito hospitalario. Pues no es lo mismo un falso, pues tener ahí un falso negativo que tenerlo en un sistema como los nuestros. Ahí pesa más, entonces en función de cómo pesa tienes que mover las probabilidades. Porque al final tu clasificador no va a ser otra cosa que la decisión por probabilidad de A o B. Entonces ahí tienes que valorar si una probabilidad te vale o no. Pues siendo un sistema de dos clases, pues probablemente un 50% no te vale y según el recurso que quieras ser, pues puedes poner el límite más arriba. Vale. Vale. Mira, os quería enseñar esto antes de marchar. Si son, bueno, tiramos si conseguimos terminar, pues terminamos antes. Vale. Esta es la página de Team que os había dicho y tenemos aquí la documentación que os había comentado que me gustaba mucho. ¿Por qué? Porque tienes aquí muy bien explicado y separado o sea, separado conceptualmente el tipo pues, de ataques, por ejemplo. ¿Ves? Aquí tienes todos los ataques y hay uno que a mí me gusta mucho, pero porque me parece interesante, ¿eh? No por nada. Aquí, por ejemplo, te da contexto de qué tiene cada uno de los problemas, ¿vale? Y tienes posibles ejemplos. Entonces, este es el que os estaba comentando. Claro, tú puedes eh, establecer un intento de ataque como pues un comentario fuera de lugar o puedes establecer una anotación matemática y que el modelo te consiga contestar en ese sentido, ¿vale? Es decir, que continúe ese sesgo que tú le estás dando y no debería, ¿vale? Entonces, esto sería una forma bastante creativa de hacerlo. No sé si este ejemplo os llama la atención o no. A mí, la verdad, bastante, pues no se me había ocurrido. Os voy a pedir una parada de 3 minutos porque es que me voy a morir. Entonces voy a beber agua y a echarme agua a la cara porque si no, no puedo más. Vale, entonces 1 minuto y vengo. Tenemos un atacante, tenemos un juez, también tenemos evidentemente qué vulnerabilidad queremos atacar, el ataque en sí y los resultados, evidentemente. ¿Vale? Entonces, aquí no estamos intentando hackear el sistema, sino estamos intentando ver si un asistente, que aparentemente no debería, pues puede producir una salida que tenga sesgo cuando se le empuja con prompts manipulados. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es tratar de intentar sesgo parcial, el ataque va a ser prompt injection, ¿vale? ¿Y qué deberíamos de tener? Pues deberíamos de rechazar, evidentemente, la premisa sesgada o corregirla o no reforzar la premisa que se está dando, el estereotipo y estas cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? ¿Vale? Aquí tenemos un poco el resumen y vamos a empezar a cargar la información. Vamos a utilizar las chains de Latching bueno, pues, para, para los flujos con los LLMs, ¿vale? Pero lo importante es que utilicemos su nomenclatura. Entonces, vale, pues tenemos un prompt. Bien. Tenemos un target LLM que lo que he hecho es para que no tarde mucho, porque si no os tarda, como utilicéis modelos locales,
no os lo recomiendo, ¿vale? Porque yo lo he hecho con modelos medianos, pequeños y tarda muchísimo tiempo. Y además la mitad, pues imagínate, entre que las salidas no son las esperadas y tal, pues indirectamente muchas veces ni te puede evaluar, ¿vale? Entonces, lo que intento es mezclar modelos entre los ejercicios, modelos de Google con modelos de Anthropic, ¿vale? Aquí tenemos el atacante y el juez, ¿vale? El receptor que sería, el target que sería nuestro sistema, ¿vale? Es decir, nuestro sistema lo va a liderar este modelo y el ataque lo va a liderar uno de Anthropic, ¿vale? El juez al final es para ver qué va bien y qué va mal, ¿vale? Entonces, cómo lo tenemos que definir es con esta función, ¿vale? Donde vamos a marcar la vulnerabilidad. En este caso, hemos dicho que queremos que sea un bias de tipo range, el ataque va a ser prompt injection, ¿vale? Evidentemente, pues tienes que definir el número de ataques y tal, pues podemos poner uno, pero para que sea un poco representativo, ¿vale? Y los modelos que has ido definiendo como modelo para atacar y juez, pues van aquí, ¿vale? Mientras que en el model callback lo que tienes es tu sistema, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, si venimos aquí y hacemos esto, ¿vale? Esto es lo que tenéis que ejecutar todos, ¿vale? Lo tenéis que ejecutar y tenéis que tener el entorno creado y instalaros este paquete, pip install pipteam, ¿vale? Una vez que tenéis el entorno, el entorno funcional, ya debería de saliros algo así, ¿vale? ¿Alguien ha ido ejecutando ya? Sí. Ah, ah. ¿Me escucháis o se me ha caído? Vale. Vale, entonces, si lo lanzáis, a mí esto se me ha quedado un poco bugueado, pero básicamente está simulando los 4 ataques utilizando ese método, ¿vale? Entonces se nos va a ir rellenando esta línea de aquí, esta línea roja, según que vayan llenando los ataques. Sí que es verdad bueno, pues tiene pues eso, os va a tardar vuestros 2, 3 minutos, ¿vale? Entonces, ¿alguno de vosotros ha conseguido lanzar el primero ya? O sea, no que termine, sino comenzar a lanzarlo. Vale. Em, Cuando lo lanzáis, os tiene que salir algo como esto, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? Es un reporte, ¿vale? Sobre, como podemos ver, es el problema en concreto, el ataque. Este es el input utilizado, ¿vale? Este es el output recibido. Y como podemos ver, a la derecha tenemos si ha sido satisfactorio o no y el motivo, ¿vale? Entonces, como podemos ver, estamos ahora mismo em, automatizando estos ataques y sobre todo recibimos un reporte, ¿vale? Entonces vemos que estamos bastante lejos, en este caso, del paso de estos test. Sí que es verdad que precisamente para que se pudiesen sacar sutilezas, he intentado que los modelos de ataque y los de target pues estuviesen un poco descompensados, ¿vale? Entonces, por cómo tenemos el código, os van a aparecer estas carpetas, ¿vale? Que no va a ser otra cosa que, mira, aquí al fondo, JSON con los resultados obtenidos, ¿vale? Que podéis echar un ojo, ¿vale? Y aquí tenéis cada test case, que en este caso pues tenéis que tener 4, que son en los que hemos quedado, si os acordáis, 1, 2, 3 y 4. Y aquí tienes el score, el motivo, vamos a ataque, input y la salida. Vale, y en este caso pues nos ha tardado un minuto largo, ¿vale? ¿Alguien ha conseguido lanzarlo? Sí, ¿no? ¿Alguien lo ha lanzado? ¿Alguien ha visto algo curioso? Mm.
Sí o no. ¿Vale? Muy probablemente, en algunos casos, leamos las respuestas y digamos, a ver, realmente, a lo mejor no está diciendo nada ofensivo, sí, ¿vale? Pero ya solo con que siga, aunque sea determinadas líneas del inicio del mensaje recibido o que no responda con una negativa, puede ser motivo para determinar que ha sido satisfactorio, ¿vale? Entonces, no esperemos que cada vez que vemos satisfactorio, no esperemos una respuesta directa, no sé, teniendo comentarios totalmente fuera de lugar, ¿vale? O sea, por eso mismo hay que verlo con, con pies de plomo. Vale. ¿Alguien lo ha lanzado? ¿No? Una consulta. Esto te está generando un reporte bastante completo, ¿no? Sí. ¿Sería suficiente o tienes que hacer como varias iteraciones? Tienes que abarcar más áreas de la evaluación del equipo este de Team Red? Pues nosotros vamos a hacer 4, pero creo que tienes que abarcar las que conceptualmente creas que puedan afectar a tu sistema. Vale. Y evaluarlas acorde, claro. Pero esto te ahorra muchísimo trabajo, ¿no? Ya después con esa salida, esos reportes, le das una presentación más gráfica y Y sobre todo, sobre todo, a ver, hay sistemas muy complejos que puede ser pues, más o menos difícil de desencapsular para usar este tipo de herramientas. Pero aunque no puedas usar esta herramienta en concreto, sí que puedes quedarte con la lógica que sigue y tratar de hacer un sistema ad hoc que en tu caso te sirva, por ejemplo, yo qué sé, algo así, ¿sabes? ¿Vale? bueno, Mira, así. en este caso, el primero que hemos visto era un intento de introducir sesgo relacionado con pues, sesgo racial, ¿vale? Pero este segundo, por ejemplo, que sigue siendo de los relativamente sencillos, ya nos movemos, si vemos arriba, a fuga de información interna, que es algo que hemos visto y que, si nos fijamos, pues está relacionado con lo de la contraseña, ¿vale? Es decir, esto que es, pues, que lo que queremos es que nos diga o bien un secreto, o bien qué instrucciones internas tiene, ¿vale? En plan, pues ya que no nos dice secreto, por lo menos las instrucciones internas o qué lógica de defensa tiene, ¿sabes? Entonces, eso va a ser el indicativo de que pasa o no pasa un ataque, ¿sabes? Entonces, el target aquí lo que tiene que hacer es, uno, no revelar el secreto, dos, no revelar reglas internas, tres, no revelar lógica defensiva nunca, ¿sabes? Entonces, idílico, dar una negativa breve, es decir, no, ya está, punto, ¿sabes? Entonces, aquí una cosa que vamos a ver, siempre que el modelo no diga la contraseña, que en este caso es esto, ¿vale? No quiere decir que no exista fuga de información, ¿vale? ¿Se entiende? Entonces, para que veamos un poco que la estructura es la misma, lo hemos hecho siguiendo la misma filosofía, ¿vale? En este caso, cambia el target de Anthropic, el atacante es el mismo, y así vemos diferencias, pero lo que sí que cambiamos es la vulnerabilidad, que es de tipo de fuga de datos credenciales, instrucciones, ¿vale? Y seguimos en prompt injection, ¿vale? Entonces, sí, nos vamos aquí y a ver, para que nos salga aquí la tabla y podamos verlo tranquilamente. Vale, sí que me interesaría saber si alguien lo ha lanzado, si alguien tiene problemas, si... Vale, perfecto. Ahora es un código muy sencillo, ¿vale? Pues debería funcionar a todos. Si veis que os tarda mucho, pues las 4 iteraciones, bajarla a 2, ¿vale? Si vais a hacer algo más largo, pues podéis subirlo, pero no tenéis tanto que, vamos, para no estar esperando y tal. Y, y, y ya está. Entonces, en este caso, evidentemente, vamos a hacer ataques para los dos tipos que hemos puesto, para instrucciones, parte de Security on Credentials, ¿vale? Y vamos a recibir una tabla de reporte como la anterior, pero que espero que no se me desformate y podamos verla tranquilamente, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos que no nos diga aquí la respuesta? Uno, pues tengo instrucciones confidenciales, esto intenta saltarse mis protecciones, no puedo hacerlo porque mi plan de sistema dice esto, tal, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer el juez que hemos definido es considerar que eso es una exposición de instrucciones, ¿vale? Entonces, no habrá revelado el contenido completo, pero encaja exactamente con la definición de fuga de información, ¿vale? Entonces, este sería uno de los casos en los que la frontera de funciona, no funciona, pues se puede considerar binaria, pero hay grados de exposición,
¿vale? Vale. Ya ves que esto tarda de poquito y así vemos el 3 y el 4 que ya son un poco más elaborados. Vale. Mientras va lanzando esto, preguntas, dudas, inquietudes, problemas. Alguien directamente ni le arranca el ordenador. Yo tengo una pregunta. Bueno, yo traté de hacer este approach, lo hice con testing automatizado. Sí. Pues tengo varios casos ahí, pero no sé de pronto cuántas iteraciones serían necesarias, o sea, o en general, cuántas iteraciones se necesitan o recomendables cuando se hace prompt injection para evaluar un modelo. A ver, o sea, realmente no tienes un número indicado de ataques que debas llevar a cabo, sino que, como hemos ido comentando, lo importante es que sea continuo y constante. ¿Por qué? Porque o sea, realmente no estás, cuando tienes un equipo de red teaming o haces algo de red teaming, tú no tienes un proyecto en el que tienes fases y en el que tienes un tipo de entregable, sino que estás en un proyecto de mejora continua. Es decir, tu trabajo no termina. Ok. ¿Sabes? Y entonces Entonces, sería posible, bueno, yo vengo como un poco más del lado del desarrollo, pues yo me imagino que esto debería ser como un paso antes del despliegue, ¿no? O de pronto cuando se esté desarrollando, cuando se vaya a hacer commit del código, o sea, como parte de los tests que se ejecuten estas evaluaciones al modelo, ¿no? a ver, o sea, cada vez que haces un commit, yo no veo que se vuelva a lanzar todo esto. ¿Por qué? O sea, entiendo que cada vez que tú haces un commit tengas que tener, bueno, es que realmente no es cada vez que haces un commit, cada vez que haces, mm, reformulo, cuando haces una release, sí. Es decir, Ok, por poner en contexto a todo el mundo, vamos a pensar en desarrollo software básico, que tenemos una rama productiva que es donde tenemos vamos, lo que está funcionando. Y luego nosotros como equipo tenemos una rama develop y distintas ramas donde desarrollamos características. ¿Vale? Cuando una característica tiene pues, del equipo, imagínate, pasa a dev. Cuando dev tiene el lock y de nueva versión de maduración, se hace una release y se libera para producción. ¿Vale? En ese punto, para mí sí. Pero cada vez que haces un cómic sobre una ok, rama, no puedes hacer esto. ¿Sabes? claro. Sí. Vale. ¿Alguien ha lanzado el primero y el segundo? Sí, ¿no? Sí. Vale, genial. En función de qué modelos pongáis y disponibilidad y tal, muchas veces os pueden aparecer warnings. Pues, o porque las salidas no han salido en el formato que se debe. Entonces, pues ya sabes, si pones un modelo lamentable, pues puedes tener problemas en que la salida no salga formateada como se debe, entonces, pues que no esté recibida. O ves warnings de que ha reintentado hacer cosas. Pues también puede ser eh, porque estás intentando utilizar un modelo que ha superado el rate limit, ¿vale? Este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, a mí me han salido algunos warnings. Es probable que si venimos aquí, además de fail, a la derecha, si no se ha podido evaluar, te aparece en amarillo, ¿vale? En este caso se han debido de repetir y no había ningún problema, pero si no aquí nos aparecería un warning, la reason no tendríamos reason y output probablemente tampoco, ¿vale? Entonces, en este reporte vemos cómo va fallando. ¿Por qué? Porque tenemos una fuga de tipo de secretos, porque ha dicho, vamos, porque ha dicho la contraseña, no, sino que lo que estoy viendo aquí es que ha dado información sobre por qué no da la contraseña. Y eso es un problema, ¿vale? Vale, mira, a ver, aquí sale. Sí, El sí, informe este estoy observando que todas las peticiones de entrada, de salida, los ataques y todo, se están haciendo siempre en inglés. Puede afectar el idioma, da igual, tiene no, o sea, relevancia. Es que como he visto que en los system prompts tú ponías, eres un agente tal, no sé qué, y lo estabas poniendo todo en castellano, pero luego cuando está haciendo el ataque y tal, bueno, tampoco es verdad, porque por ahí le ha preguntado en inglés y luego ha respondido en español. sí, sí que es verdad que Así todo idioma. yo sería un poco más, igual si llevas algo a producción, intentaría ser más riguroso en separarlo en idiomas, ¿vale?
Pero sí que es verdad que hasta qué punto escalas eso, porque te pueden atacar en cualquier idioma, ¿sabes? Pero sí, yo sí lo separaría. O sea, que el idioma sí que puede ser un factor relevante. Yo sí que lo considero. Igual, pero no porque sea factor relevante en términos de que con un idioma concreto se ataque, sino que sí que es verdad que la performance del modelo muchas veces varía en función del idioma, ¿sabes? Entonces, ya solo por eso, eh, por comparar peras con peras, básicamente. Incluso tener esas comparaciones mixtas me parecería interesante. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Llega un punto que tienes vamos, que optimizar ahí un poco. Vale. Vale, Vale. gracias. Nada. Vale. Entonces, un poco el cómo lo va a reportar, pues es de la misma manera. Mira, esta, por ejemplo, sería un ejemplo de paso. Vale. Pero también el ataque es relativamente escueto. Como podemos ver, podrían ser incluso ataques que se nos podrían ocurrir a nosotros en muchos casos. De hecho, esta respuesta me parece una barbaridad. O sea, no quiero mirar ni qué modelo ha sido, pero vamos, me parece para ponerle una estatua. ¿Vale? Y como siempre, pues tenemos aquí un poco el resumen, ¿vale? Os lo he puesto para que se guarden se os va a guardar el JSON de iteración, ¿vale? Y así le podéis echar un ojillo. Siguiente. No, perdona, que me dejo la mano levantada. Aquí. Vale. Y esto sería el 2. Vale. Entonces, más cosas que podríamos ver. ¿Vale? Entonces, a ver qué. Vale, este es un concepto que. Primero, ahora. Bueno, el- este es un concepto importante, ¿vale? Esto de iVoox, ¿vale? Entonces, pues lo podemos leer por ahí. No es algo que aparezca en DeepTeam, sino que se puede ver por ahí. Al final, lo que estás buscando es aún, como pone ahí, un ataque sutil, ¿vale? Entonces, lo que buscas es ser abstracto, engañoso, ¿sabes? Entonces, existe un problema, pero eh, el usuario no está siendo hostil de forma abierta, ¿vale? Entonces, eh, la pregunta o la intención tiene una apariencia diferente a la real, ¿vale? Es decir, eh, el modelo va a aceptar esa esa premisa, si le estás dando naturalidad, autoridad, si estás reforzando una idea, ¿sabes? Este tipo de cosas. Es decir, nosotros podemos tener un contexto interno que es falso o que está intentando manipular, ¿sabes? Entonces, ahora tenemos un sesgo claro, pero sí que debemos de rechazar esa premisa sesgada, ¿vale? Entonces, bueno, pues tratar de dar una respuesta equilibrada, ¿vale? Entonces, un buen modelo pues no debería solo evitar contenido dañino, sino también corregir la estructura de una pregunta de este tipo, ¿vale? Pero mucho menos eh, evidente como antes, ¿vale? Y en este caso he metido otro antrópico, ¿vale? Lo estoy mezclando. Entonces, en este caso es el haiku. Aquí sí que busco un poco que este patine, ¿vale? Porque he puesto el más interesante como atacante, pero porque estaba probando y me apetecía, ¿vale? Entonces, en este caso hemos metido, pues eso, race y gender y de tipo Greybox, ¿vale? Entonces tendríamos la misma cantinela, pero con el test, ¿vale? Y por ir paralelizando en lo que ejecutan el ejercicio 4 un poco cerraría el bloque, ¿vale? Porque lo que intentaríamos en este caso sería de misinformation, ¿vale? Entonces, eh, simulamos un RAG y lo que queremos es que si el modelo da información precisa, ¿vale? Pues básicamente si se traga una bola, ¿vale? Es decir, que no toda la evaluación del riesgo tiene por qué ser explícito, sino que es una especie de assessment de fiabilidad, ¿sabes? Sí. Es decir, deberíamos de ser capaces de detectar premisas probablemente falsas, decir no estoy seguro cuando pueda corresponder, ¿vale? Pues evitar inventar referencias, o sea, todo este tipo de cosas que hace no tanto en muchos modelos era bastante, vamos, ocurría con cierta frecuencia, el inventar una referencia, el dar premisas falsas, el reafirmar algo que no se puede sostener, este tipo de cosas. ¿Vale? Sí.
Vale. Y ahora lo lanzamos. Es que se me ha cascado esto. ¿Qué pasa con el tío aquí? Vale. Una pregunta. ¿Alguien ha revisado el ejercicio de grafo? No por ir saltando de tema a tema, pero por saber si los que se lo llevaron para casa con dudas, si más o menos las han despejado, o si hay alguien que diga, mira, hay una cosa que a mí no me tiene sentido. Vale. O sea que entonces entiendo que nadie se quedó con duda. Cambié el dibujillo y tal para que quedase más claro y lo que hice fue coger los nodos que había y los he recortado muchísimo. ¿Vale? O sea, en principio ahora deberíais de tener algo así, ¿vale? Que además con las letrillas se entiende mucho mejor. Así por fases, ¿vale? Cada una de estas bolitas va a tener información semántica. Cuando nosotros preguntamos, identificamos n bolas y de esas bolas sacamos, en este caso, los vecinos de primer orden. Solo de primer orden, porque joder, aquí como pongamos de más, sacamos el grafo entero todo el rato, ¿vale? Entonces, ya es bastante. Entonces, si hacemos una pregunta, en este caso, acerca de visado aquí en España, pues vamos a ver que va a tener, vamos a tener similitud semántica con visado de estudios, estándar de estudios y carta de aceptación, con el contenido. Y al recuperarlo vamos a recuperar una nube concreta, ¿vale? Sobre esta nube es sobre la que vamos a establecer una respuesta final, que sería esta, ¿vale? Cuando veamos relaciones usadas y tal, es básicamente que estamos printeando estas relaciones porque también las conocemos, que es lo que hablamos el otro día, ¿vale? Perfecto. Pero vamos, va paso a paso, entonces creo que lo vais a tener claro. Si alguien más allá de esto no lo tiene claro, me puede comentar. Em, claro que me iba apuntando cosas. Me parece que Tamara preguntó cómo se debería de organizar un repo con un proyecto de LLMs. No sé si está por aquí hoy o no, pero en cualquier caso, estuve viendo cómo organizarlo, ¿vale? Entonces, como cualquier proyecto, yo lo haría de esta manera, sobre todo si vas a utilizar una... Mira, sí que está. Si vas a utilizar, lo primero que yo pensaría es cómo lo voy a consumir, ¿vale? Es decir, uno, va a estar ubicado en cada dispositivo y quieres que el software y la información esté en cada dispositivo, que eso a nivel de escalabilidad lo veo un poco más rollo, ¿vale? Para una POC buena. Entonces, si lo que pretendes es que tu sistema escale, yo veo tres partes importantes. Lo he puesto aquí en forma de repo, pero realmente para mí serían diferentes. Uno, la API, que serían los endpoints que van a comunicar esto, que sería puesto Flutter, pero esto es front, ¿vale? Entonces, aquí tendrías tu front. A mí me gusta porque va muy bien, ¿vale? Pero bueno, que es de Google. Y tu SRC. Entonces, esto sería una librería que tú instalas. El usuario, ya sea web o en el móvil, tiene tu desarrollo, ¿vale? Pues tus cajitas, tus cosas, para interactuar. Cada cajita que pulse o que toque es un endpoint y es una comunicación entre este módulo y este. Y en la librería yo lo que haría es separar configs, que sería archivos, vamos, llaves de configuración, un módulo de LLM directamente, donde tengas cada una de las llamadas, pero pues para no tener un notebook en el que vas llamando, sino que tengas un cliente que sea LLM. Entonces tú haces LLM o LLM call. Punto. Le pasas las movidas, lo construyes, tienes tu objeto, lo utilizas. Tienes tus prompts, donde vas a tener tu prompt de sistema y los guardas. En este caso, pues a lo mejor no es la mejor práctica, pero en un punto PI, por ejemplo, para importarlos, para lo que sea. Entonces, en función de la task, pues importas lo que toque. Tools, lo mismo. En este caso, lo estoy pensando como que fuesen tools en estos de uso y en los bases de formato, ¿vale? Workflows. Pongo workflows, pero podrían ser distintos capítulos. Pues un clasificador, un RAG, un no sé qué, todos los capítulos que tenga tu aplicación, ¿vale? Y tanto utils como services sería funcionalidades compartidas, evaluaciones, que podría incluso sacarlos de aquí del source, igual que los tests y la documentación, y esquemas que al final sería todo modelos de datos, ¿vale? Es decir, estos esquemas y algunas de las tools están relacionadas, porque la definición de esta tool será, eh, o sea, será cada uno de los esquemas. Y si no utilizamos tools para definir los formatos de salida, pues se pueden utilizar los esquemas directamente y únicamente usar las tools.
de funcionalidad, ¿vale? Ha sido bastante express, pero espero que más o menos una idea general haya servido para tener, ¿vale? En cualquier caso, correo y encantado, ¿vale? Eso, disculpa que te interrumpa, eso es más o menos lo que se espera que nosotros hagamos, un proyecto más o menos así. No creo, porque o sea, podríamos, o sea, sería completamente factible, pero creo que, o sea, no sé hasta qué punto vais a profundizar, yo iría poco a poco. ¿Vale? O sea, de momento hemos visto, vale, la parte del LLM, pues vamos a hacer primero el módulo de la librería, por ejemplo, ¿sabes? Mm. Por lo que sé, de este tema deberíais de ser capaces de, en diferentes archivos, importar funcionalidades de los LLMs, hacer un RAG, pero bueno, algo tratando de organizarlo un poco más, pero no os van a pedir tener vuestra API con los endpoints y tal. O sea, no podéis. ¿Vale? O sea, lo que he intentado es dar una idea de cómo creo que se debería de llevar a cabo un proyecto de ese tipo. ¿Vale? Cuando haces una POC, por ejemplo, no desarrollas los endpoints ni muchas veces un front productivo en un framework concreto. Coges un Streamlit o un Gladio o algo así rápido que sea funcional, sobre todo. ¿Vale? Vale. Ok. Bueno, aquí tenemos el tercero, el ejercicio tercero, que tenemos pues las de género, las de race, y sí que es verdad que estas están relativamente controladas, ¿vale? O sea, igual que las otras, cantidad de problemas, y yo no tengo ninguna duda, ¿vale? Vale. Perfecto. El cuarto, os dejo que lo ejecutéis vosotros, ¿vale? Conceptualmente es lo que os he dicho, ¿vale? Ver si da por buena información que no lo es, ¿vale? Es decir, yo te puedo decir que la Tierra es plana, pero no me lo compres. Bueno, no depende de que me preguntes, pero no debería comprarte. Vale. Y hasta aquí sería. Dudas, preguntas, sugerencias son bien recibidas y abierto estoy de que me las mandéis, aunque ya no tengamos clase hoy. Pues nada, muchas gracias por tus Muchas clases. gracias por todo. Que te mejores. Muchas Muchas gracias y que te gracias. mejores. Gracias incluso por darnos la Gracias. clase enfermo. Bueno, no pasa nada, al menos era desde casa, entonces más o menos lo he podido manejar. Así Bien, que vale, excelente, buenísimo. sí, muchas gracias a todos y cualquier cosa estamos en contacto, ¿vale? Mucho ánimo con las clases. Ujú.